¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Ayer se reportaron 323.212 defunciones acumuladas. Ya estamos próximos a las vacaciones de Semana Santa y si nos cuidamos y no hay rebrote, podríamos decir prácticamente que hemos erradicado este coronavirus. Vamos a dar inicio. Salvaguardados por Dios. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y vamos a ver la importancia del concepto nombre más adelante, para que seamos uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo en esto del mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Literalmente ahí, que los guardes del maligno. Hay un artículo determinado que se condiciona en esta traducción. No es un neutro, el mal, es un hombre maligno. Por tanto, se está refiriendo a Satanás. Cuando leemos el pasaje, notarán que hay dos veces que Cristo menciona el verbo guardar. En el versículo 11, guárdalos en tu nombre. Versículo 15, los guardes del maligno. Hay una doble insistencia de Jesús al Padre. ¿En relación con quién? Pues en relación con los creyentes. El Señor presenta el propósito suyo para los creyentes, por tanto comenzó pidiendo por la espiritualidad de ellos. Versículo 3, Padre, no quiero un pueblo religioso, quiero un pueblo en comunión con nosotros. Que la espiritualidad de este pueblo no se produzca por normas, por sistema religioso, se produzca por la vivencia de ellos con nosotros. Yo en ellos, tú en mí, ellos sean uno, y la vida eterna viene precisamente de esta relación. El Señor Jesús no quiere una religión, quiere tener con nosotros una relación, un estilo de vida muy cercano a Él. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y dice el Padre, les he dado tu palabra, y sobre ella descansa la orientación de los creyentes. Cristo conoce los propósitos con que la iglesia va a funcionar, y también los peligros que va a confrontar a lo largo del tiempo. Especialmente Jesús sabe de la sutileza diabólica que va a tratar de destruir la obra que Él hace, la obra de Dios. Y va a dañar a su pueblo. Por tanto, en base a esto, Él conoce está la tercera petición. Padre, guárdalos, protégelos en tu nombre. Padre querido, guárdalos del maligno. Esta petición es la unanimidad. Es decir, Padre, que el diablo no sea capaz de separar
su alma, es decir, su forma de reflexión, su forma de orientación, su conducta, su propósito de vida, y al mismo tiempo, Padre, que no consiga llevarlos al mundo y que sean santos. Es una petición sumamente importante para los creyentes. Tres cosas hay en la petición de Jesús. Primeramente, la petición de Señor Padre, guárdalos. En segundo lugar, está la respuesta que el Padre da a la petición del Señor. Indudablemente la oración de Cristo no es como la de nosotros. Nosotros pedimos al Padre, imploramos al Padre, pero Pablo dice en su carta a los Romanos que a veces no sabemos cómo tenemos que pedir. Y pedimos cosas que no coinciden. Por eso el Espíritu Santo traduce, dice, que habla con gemidos indecibles nuestras peticiones imperfectas. Pero Cristo no es así. Yo y el Padre somos uno. No tiene que ver tanto con una petición de súplica, que de alguna forma se va a cumplir, sino el deseo de aquel que es Dios en unidad con el Padre. La petición de Cristo va a cumplirse, por supuesto. Le está diciendo al Padre, Padre, guárdanos. No había tanto de que se le conceda a la petición, sino de la forma en que Dios va a actuar para proteger a los creyentes. La petición está claramente. Mira lo que dice en el versículo 11. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aparecen 6 veces en el pasaje del capítulo 17. 2 veces en el versículo 6. Me diste, me los diste. Luego en el versículo 9, a los que me diste porque eran tuyos. Versículo 11, guárdalos en tu nombre a los que me has dado. Y luego en el versículo 24, 2 veces más, Padre, aquellos que me has dado, por tanto está insistiendo en este concepto. Los creyentes son aquellos que Dios dio, que Dios regaló, que Dios trajo a su Hijo. Se refiere a los creyentes en general. Señor, a estos que tú me has dado, guárdalos. Es verdad, pero si leen todo el pasaje notarán que más adelante Él dice, no pido por ellos solo, sino por aquellos que han de creer en ti. ¿Saben lo que significa? Está orando por todos los creyentes, en todos los tiempos, sin excepción alguna. He venido, Padre. El objetivo es tener un solo pueblo, y este pueblo es además una sola familia. Cada una de las personas que creen en Cristo, el Espíritu Santo los sitúa en Jesús y el Padre los adopta como hijo en Cristo. La diferencia que hay entre la relación del Padre eterno y el Hijo eterno y nosotros es diferente. Cristo es el Hijo unigénito del Padre por toda la eternidad. Nosotros somos hijos adoptados en el Hijo. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y fíjense, el versículo 4 es contundente. Hay desinformaciones diciendo que quizá Jesús tuvo amoríos con María Magdalena, y en este versículo es contundente estos dos conceptos. Esta es la base para explicar posteriormente en el libro de Juan el por qué
Jesús no pudo haber caído en esas patrañas que la gente piensa. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el desarrollo de esta cuestión de hijos de Dios es muy importante. Los salvos son aquellos a quienes el Padre llama y trae a Jesucristo. Yo tengo que entender con toda claridad el proceso de salvación y entender con toda claridad la salvación no es de los hombres, es de Dios. Dios planeó la salvación antes de la creación. Dios ejecutó en el tiempo. Dios lo proclama por el Evangelio. Dios recibe a los que creen en Cristo, los integra a su familia. Dios glorifica a los suyos, y todo esto no es de nosotros, es de Dios. Ahora, cuando hablamos del proceso salvador en el tiempo actual, la obra de salvación es eterna, es cierto. Dios decidió salvar. Bueno, Dios decidió salvar porque el hombre iba a caer, se iba a perder. No, Señor, Dios decidió salvar porque en soberanía quiso salvar. Bueno, pero es que Él sabía, Él sabe todo. Pero el Dios de la Biblia no funciona por condicionantes externos, funciona porque quiere. De manera que Dios establece el plan de salvación y ahora ya se ejecutó. En el sentido que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue resucitado y ascendido a la majestad de las alturas. Y se está predicando la salvación por medio del mensaje. ¿De qué? Del mensaje del Evangelio. ¿La gente escucha el mensaje del Evangelio? Sí. ¿Vienen todos a Cristo? No. Pero no hay duda ninguna que para venir a Cristo, según lo que enseña Cristo mismo, el Padre actúa llamando a salvación. Observa lo que dice Jesús, escucha la Biblia. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Miren qué maravilla. Seas lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, así tengas un historial muy negro, si tú te acercas a Jesús, Él no te va a rechazar. El mensaje del Evangelio no está orientado para algunos, es un mensaje para todos. Y el Dios de la Biblia llama a la salvación, ¿a quién? A todos. Es responsabilidad del hombre aceptar o rechazar. El hombre es responsable delante de Dios. Dios no manda al infierno a un hombre porque Él quiso mandarlo. El hombre se va al infierno porque es pecador y no obedece la invitación del Evangelio de la gracia. Ningún pecador acude al Salvador sin el llamado del Padre, porque Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Ahora, conducidos por el Padre que invita a las personas a venir a Cristo, el llamado admirable de Dios a las personas: van a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? El que viene a mí, no lo rechazo. Esta es una extraordinaria promesa. No importa quién seas, qué hayas hecho. Si te acercas a Jesús, Él te va a recibir, Él te va a arropar. Puede venir una mujer que tiene una vida fracasada como la samaritana, o puede venir un hombre digno como Nicodemo.
No importa la condición de las personas, porque no hay ningún hombre, ninguna mujer en el mundo que no sea pecador. Y cuando Cristo invita a estos necesitados, a todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ahí cabemos todos. No solo en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento, el Padre Eterno llama salvación y el apóstol dice, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me acerco a la petición de Cristo, a los que me has dado. Dios no llama porque sabe que van a responder. Dios llama para que respondan. Ahora, este llamamiento celestial tiene una triple dimensión. Dios llama para salvación. Han sido llamados por el Padre. Ha sido recibido por el Hijo. Ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Eso es ser salvo. Pero Dios llama también para esperanza, porque Cristo, el Salvador, se convierte para su pueblo en esperanza de gloria. Y Dios llama a los suyos para testimonio. Cristo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora la situación de los salvos, Cristo la conoce por experiencia propia. Y me podrían preguntar, ¿Cristo fue salvo? Claro que no. Cristo no necesita salvación, es el Salvador. Pero la experiencia de aquellos que viven en comunión con Dios la conocen. Fue tentado en todo según nuestra condición, pero sin pecado. Cristo sabe, por su vida misma, que el creyente va a estar en conflicto continuo. La primera área del conflicto, el mundo. Escucha la Biblia. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Además de esto, van a ver que continuamente estarán bajo el objetivo del diablo y de todos sus demonios. Y naturalmente, Pablo nos advierte seriamente. Escucha la Biblia. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, sabe quién es nuestro enemigo. Y en razón de esto viene la petición. Padre, guárdalos en tu nombre. Y cuando el texto habla del nombre de Dios, está hablando de lo que Dios es. Los nombres en la Biblia tienen mucha importancia. Hoy, para nada. Le ponen nombres, si al papá le gusta el fútbol y admira a Messi, le pone Lionel. Antiguamente el nombre tenía relevancia. Moisés, porque de las aguas lo sacó. Esto es lo que quiere decir el nombre de Moisés. De manera que los hombres identifican a la persona. Veo esta misma petición de Cristo. Guárdalos en tu nombre. En lo que tú eres, Señor, pon todo cuanto tú eres como Dios para proteger a tu pueblo. Tu omnipotencia, tu omnipresencia, tu omnisciencia. El todopoderoso Dios guarda a su pueblo y cuida de los tuyos. ¿Y por qué pide esto? Mira el versículo 11. Porque mientras yo estuve con ellos, yo los guardé. Y no se perdió ninguno. Yo estaba en esta condición cuidadora que ahora pido para ellos, en tu nombre y de tu parte.
pero yo voy a ti. El Dios Trino está presente en la vida de los creyentes y en la vida de su pueblo, pero lo que está diciendo es: Padre, lo que yo estaba haciendo aquí y durante ese tiempo, ahora lo encomiendo para que tú lo hagas. Y ocúpate de proteger a tu pueblo, de guardarlo, porque van a ser acosados por los demonios. Por eso, guárdalos. Porque por sí mismos no pueden vencer. Son fuerzas superiores a ellos. Cuídalos, protégelos tú. ¿De quién tienen que ser protegidos? Del maligno. Noten el versículo 15. Guárdalos del mal. Guárdalos del que genera, del que desorienta, del que produce el mal. Guárdalos del maligno. El maligno no es un ser de poca importancia, es el ser más perfecto salido de la mano de Dios, con un conocimiento excepcional, y no solamente conocía de una forma tremenda muchas cosas cuando fue creado, sino que a lo largo del tiempo, como ser inteligente, aprendió más, sabe de qué forma tiene que venir y cómo debe atacar. Un ejemplo: al principio de la historia de la iglesia, Satanás se da cuenta de la presencia de los creyentes en el mundo y dice: ¿cómo acabamos con esto? Matémosles, vamos a matarlos. Y él influye en los césares romanos para que ellos de una forma desmedida estuvieran masacrando a muchos seguidores de Jesús, a muchos creyentes. ¿Persecuciones? ¿Consiguió algo? No. ¿Los creyentes se multiplicaban? No, eso no. Ellos estaban descansando en la Biblia. Cerrémosles la Biblia. Y hasta los tiempos de la Edad Media, hasta la Reforma, las Biblias estaban literalmente, muchas veces, estaban encadenados. ¿Podemos creer eso? Ahora viene Satanás y dice: esto tampoco funciona, hay que hacer algo más. Hoy, Satanás coloca a disposición de los creyentes cuantas Biblias quieran. Hay estadísticas en que señalan que el mundo evangélico, en promedio, tiene 3 Biblias por familia. ¿Saben cuál es el problema? Que no las leen. Hoy hay todo tipo de traducciones, todo tipo de presentaciones. El problema es que la Biblia no te tenga a ti, y Satanás va ganando terreno. Cristo dice: Padre, que no caiga, que no consiga, que no destruya la unanimidad. La unanimidad te permite sentir lo mismo que tu hermano. La Biblia no dice que en ningún lado que tenemos que pensar lo mismo, pero dice que tenemos que sentir lo mismo. Ahí tienen aquellas 2 mujeres, Evodia y Síntique, peleadas en la iglesia. Y los pastores de la iglesia, y los ancianos de la iglesia, y los creyentes de la iglesia han hecho lo imposible por conseguir que Evodia deje de estarse peleando con Síntique. ¿Lo consiguieron? No. Pablo dice: hay que cambiar de forma, que las 2 tengan el mismo sentir en el Señor, y cuando esto ocurra, se acaba el problema. Jesucristo sabe que este va a ser el problema general que Satanás va a usar: las peleas, las guerras, los enconos, la violencia, que es además a nivel mundial, porque esto impide la vida victoriosa del cristiano. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dios hace posible la defensa del creyente. El Dios infinito se constituye en defensor de su pueblo
Miren lo que dice la Escritura. Salmo 34:7. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Su plan está en poner un círculo de protección en torno a los creyentes, a los que honran a Dios, para defenderlos. Y cuando yo pregunto, ¿y cuál es la protección que voy a recibir en este sentido? Es absoluta. Escucha la Biblia. Nahum 1:7. El Señor es bueno, es refugio en tiempos difíciles y protector de los que acuden a Él. Pero, ¿qué nivel de protección puedo esperar? Escucha la Biblia, Zacarías 2:5. Pero yo seré como una muralla de fuego a su alrededor, viviré en ella y le daré gloria, lo dice el Señor. Yo me imagino, si le preguntáramos a un bombero, oye, ¿es fácil en una casa que se está incendiando entrar? Y la respuesta es, pues no, es imposible. Entonces vean cómo Zacarías nos está diciendo la forma en la que Él nos va a estar protegiendo. La Biblia enseña que las batallas las libra Dios y nos da vigor para poder luchar, para poder mantenernos en firmeza frente a los combates espirituales que vienen para nosotros. Escucha la Biblia. Deuteronomio 3:22. No les teman, porque el Señor su Dios está peleando por ustedes. Las batallas las libra Dios. Dios pone su nombre, yo lo haré. Él no puede retroceder en su promesa y la seguridad es absoluta. Dios pelea, Dios actúa. Estate quieto. ¿Algo más? Dios abre su mano de gracia y dota a su pueblo de armamento defensivo y te dice, lo primero es ponerse la armadura de Dios, que está en Efesios 6, del versículo 10 al 20. Ya dimos un estudio con respecto a cada uno del equipo de la armadura, con respecto a la Biblia, qué es lo que significa. Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cómo puedo vivir una vida de victoria y justicia? Viviendo en Cristo. Y hace como 3 semanas dimos el estudio de vivir en Cristo. Él es el que nos llama a un retorno a Él sin condiciones, porque no hay seguridad fuera de Él. Solamente Él puede darnos victoria, y solamente hay victoria cuando el pueblo de Dios se acerca a Dios y dice, tú, Señor, tus fuerzas, tus recursos, es lo que nosotros necesitamos, el depender de tu poder y de tu fortaleza. Esta mañana Dios te está pidiendo que vengas a Él y entregues tus pocas fuerzas en sus manos, y está esperando que tú reacciones y digas al Señor, Señor, aquí estoy y quiero vivir una vida de victoria, protegido por ti. Mi Dios amado, te damos infinitas gracias por habernos regalado este día, este domingo, nos haya regalado vida. Señor, somos vulnerables, estamos indefensos ante los ataques del adversario, estamos en medio de guerras, de pandemias, de violencia. Necesitamos tu protección, necesitamos, mi Señor, que estemos salvaguardados por ti, estar dentro de tu cobertura de protección. Mi Dios, permite que nosotros podamos estar cerca de ti para estar protegidos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.